Buenas tardes, mi nombre es Luis Carlos Gutiérrez y le doy la más cordial bienvenida a este su programa Hablando Derecho. El día de hoy nuestro tema será el aborto, para lo cual tenemos un invitado de lujo, el juez Esteban Espinosa Ramírez, juez primero penal del Distrito Judicial de Tula, Hidalgo. Ya sabe, si usted tiene alguna duda, algún comentario, participe con nosotros. 790-92, nuestra línea de contacto, redes sociales, Facebook y Twitter están a su disposición. Ya sabe que participando con nosotros puede ganar uno de los paquetes que rifa esta producción. Ahora yo le invito a que vea nuestra cápsula en contexto para que tenga un panorama general de nuestro tema del día de hoy. Adelante. De acuerdo al Código Penal para el Estado de Hidalgo, el aborto es la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de gestación. La ley prevé que en el supuesto de que una mujer aborte interrumpiendo su embarazo o autorice a otra persona para hacerlo, se le impondrá de 1 a 3 años de prisión y multa de 10 a 40 días. Cabe señalar que este delito no se sanciona cuando el embarazo es resultado de hechos posiblemente constitutivos del delito de violación, pero siempre que el aborto se autorice y practique dentro de los 90 días a partir de la concepción. Otro supuesto es que a juicio de 2 médicos especialistas en la materia, debidamente certificados, diagnostiquen que el producto de un embarazo presenta graves alteraciones genéticas o congénitas. Ante dichos supuestos, el Ministerio Público o juez deberán autorizar el aborto y procurarán que la mujer embarazada cuente con información oficial, objetiva y veraz, a efecto de que ésta pueda tomar la decisión de manera libre, informada y responsable. En México, más de la mitad del total de los embarazos no son planeados, es decir, 1.900.000, de los cuales 54% terminan en un aborto inducido, 34% resultan en un nacimiento no planeado y 12% corresponde al aborto espontáneo. Gracias por acompañarnos un lunes más en este su programa Hablando Derecho. Como ya escuchó, el día de hoy nuestro tema es el aborto y nuestro invitado especial es el juez Esteban Espinosa Ramírez. Él es el juez primero penal del Distrito Judicial de Tula, Hidalgo. En el estudio también le comento que tenemos a los estudiantes de criminología de la Universidad Privada del Centro. Ya sabe, ellos nos acompañan con sus preguntas, con sus dudas en el tercer y cuarto bloque. Pues bien, para iniciar este tema, para que la gente conozca un poco más de nuestro invitado el día de hoy, ¿cuántos años como juez? ¿Cuántos años como juez? Son 25 años como juez, y dentro del Poder Judicial sumados 28 años de manera ininterrumpida. ¿Siempre en la materia penal? Siempre en la materia penal, excepcionalmente en los distritos judiciales de Zimapán y Molango, donde es la materia, el juzgado es mixto de materia civil, penal, familiar. Usted en casa debe saber que nuestro invitado de hoy es el decano de los jueces y un sobrenombre que con mucho cariño se ha ganado porque quienes compartimos con él siempre aprendemos algo nuevo y estoy seguro que el día de hoy no será la excepción. Juez, el día de hoy nuestro tema, el aborto, para que en casa tengan un contexto, ¿qué podríamos decirles que es el aborto? Antes me gustaría hacer una acotación. Nosotros el día de hoy vamos a hablar respecto del estudio dogmático del delito de aborto. Es importante hacer esta señalización a efecto de no incurrir en algunas cuestiones religiosas, éticas o morales que están muy en boga y que hacen que este tema sea un poco difícil. Nosotros hablaremos solamente de lo que describe la ley como una figura delictiva. Y creo que desde la misma definición ya nos empieza a poner algunas cuestiones que nosotros debemos de ser muy buenos interpretados de la ley. En términos de lo que establece la ley, dice que el aborto es la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez. Cuando yo platicaba con algunas personas a efecto de preparar precisamente este tema, me decían, oye, es que tú no puedes decir que una mujer puede estar preñada porque en todo caso habría que referirnos si el estado de preñez es solamente exclusivo del reino animal y no propiamente del reino humano, por así decirlo. Entonces yo me di a la tarea de estudiar, de buscar precisamente en donde todos tenemos que acudir cuando tenemos alguna duda de esta naturaleza, que es la Real Academia de la Lengua, y está perfectamente autorizado a hablar de preñez como un embarazo, sí,
de las hembras del reino animal, pero también respecto de las mujeres. Es ahí donde tenemos que salvar, en respeto precisamente a este sector, es decir, a las mujeres, que el concepto utilizado por la ley Preñez está perfectamente adecuado. Pero volviendo a la definición de aborto, dice, es el producto de la concepción, la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez, y entonces empezamos a tener ya problemas. ¿A partir de qué momento podemos decir que existe la vida para los efectos de la muerte de un producto? Entonces, la mayoría de los tratadistas, sobre todo médicos, dicen, habrá vida desde el momento mismo de la concepción, esto es cuando el espermatozoide fecunda propiamente al óvulo, se da el huevo o cigoto, y a partir de ese momento hay vida. A partir de ese momento, en caso de que se verifique alguna muerte en los términos que la ley señala, debemos empezar a entender que puede existir la figura delictiva de aborto. Es complicado, Luis Carlos, porque hay una serie de aristas que se tienen que ir analizando, pero precisamente estas pláticas que nos hacen favor de invitar ustedes sirven precisamente para eso. Y como usted bien lo dice, vamos a llevarlo al terreno jurídico y el día de hoy como un tipo penal, porque hablar de aborto tiene unas connotaciones muy extensas. Hablando ya en este sentido jurídico, ¿cuántos tipos podríamos encontrar de aborto, juez? Mira, analizando la descripción legal, encontramos, o cuando menos yo advierto que podemos encontrar 3 tipos de aborto. Uno que nosotros conocemos como el aborto consentido, otro al que le denominamos aborto procurado, y finalmente el que se conoce en los pasillos de los juzgados como el aborto sufrido. El consentido, ¿por qué le llamamos así? Porque la mujer otorga el consentimiento para que, no sé, por algún medio médico se dé fin a esta preñez. Sí, claro. De los medios hablaremos un poco más adelante, no solamente son algunos médicos, pero sí, en efecto, como tú lo manejas, el aborto consentido es donde la propia mujer da su consentimiento para que se verifique alguna de las formas para que termine con el estado de preñez que la ley señala. Nos menciona uno más, el procurado. ¿Cómo lo podemos entender? En estos casos es cuando, en el primero debemos decir que en el consentido la misma mujer se realiza alguna práctica para expulsar este producto de la preñez. Por sí misma, sí. El procurado, cuando ella consiente que alguna otra persona y a través de algún medio que más adelante platicaremos, se verifique esta actividad. En nuestro estado, es importante decir a quien nos ven el día de hoy, no existe esta facultad como en el Distrito Federal, por ejemplo, de acudir a algún centro médico y realizarse un aborto. Pero este tipo de aborto, de acuerdo a lo que usted nos comenta, sería un aborto procurado. Sería un aborto procurado cuando justamente la mujer acude a un centro, en este caso un centro especializado y autorizado, para que le procuren el aborto. Es un tema muy importante porque ha desatado una serie de controversias en diversos grupos de nuestra sociedad, pero pues nosotros podríamos decir, bueno, nada más quiero mencionar, cuando platicaba yo con otras personas para preparar esta plática el día de hoy, decía, bueno, una corriente dice, a mí como mujer déjame disponer de mi cuerpo, y eso parece que se oye interesante. Bueno, pues dispone de tu cuerpo como tú creas que tienes que disponer. Pero otra parte de la sociedad dice, bueno, dispone de tu cuerpo, pero ya llevas otra vida en el interior, y de esa segunda vida no puedes disponer. Esas son las 2 grandes opiniones que existen en nuestro país, que por supuesto no las abordaremos el día de hoy, pero que son muy respetables las dos. Son muy respetables las dos. Y volviendo a la pregunta, si una mujer acude a un lugar a que se practique el aborto, por supuesto que estamos hablando de un aborto procurado. Llega el momento de hacer una pausa, juez. ¿Le parece si al regresar nos comenta el tipo de aborto que nos faltó, que es el sufrido? Sí, con gusto. Gracias, juez. Yo le pido a usted que no le cambie, 790-92, nuestra línea de contacto. Estamos hablando de derecho. No le cambie. De acuerdo al estudio de embarazo no planeado y aborto inducido en México, elaborado por el Colegio de México y el Instituto Guttmacher, en nuestro país se origina más de 1 millón de abortos al año.
Gracias por continuar con nosotros. Si usted nos acaba de sintonizar, hoy nuestro tema es el aborto y estamos platicando con el juez primero penal del Distrito Judicial de Tula de Allende Hidalgo, el maestro Esteban Espinosa Ramírez. Estábamos platicando antes de irnos a corte, juez, sobre lo que es el concepto, un concepto jurídico de lo que es el aborto y los diferentes tipos que podemos advertir sobre el aborto, y nos quedaba pendiente el aborto sufrido. Este tipo se escucha medio difícil. Así es. ¿En qué consiste, juez? Así es. Este es cuando la mujer, sin su consentimiento y en ocasiones incluso haciendo uso de la violencia, se hace la práctica del aborto. Prácticamente se podría decir es el que hace abortar a una mujer sin su consentimiento. En ocasiones se hace uso de la violencia física o moral, según sea el caso. Bastante difícil, no medio difícil. Sí, bastante difícil. Antes de irnos a corte, también empezábamos a charlar sobre los medios. ¿Cuáles serían los medios, no sé si decirles idóneos, no idóneos, para que una mujer pueda llegar a un aborto? Hay unos abortos en donde se utilizan algunos instrumentos físicos, comúnmente lo que conocemos como el legrado, que se realizan algunas prácticas en la mujer, como es la succión del feto propiamente dicho, o la extracción a través de algún instrumento quirúrgico, hasta lograr separar ese huevito que ya está ahí pegado en la matriz de la mujer. Cuando se empieza ya a formar, se introduce algún objeto, se realiza alguna succión. Ese es alguno de los medios físicos que nosotros conocemos. En la práctica hemos sido testigos en asuntos que tenemos a nuestro cargo, que se han introducido en ocasiones agujas de tejer a la mujer, ganchos, o se ha obligado a la mujer que sube y baja escaleras rápido a efecto de que se produzca el aborto. Es decir, para cometer este hecho delictuoso realmente se utilizan muchos o varios elementos como los que estamos platicando, que son los que nosotros conocemos como elementos físicos. Eso es muy importante, usted lo acaba de decir, hecho delictuoso. Volver a poner sobre esta mesa, en este programa, que hoy estamos hablando del aborto como un tipo penal, como un delito, que cuando menos en Hidalgo, nuestra ley no permite abortar, lo tenemos concebido como un delito. Exactamente. Aunque hablaremos más adelante que hay algunos casos muy, muy especiales en los que sí se permite el aborto, pero bueno, será tema de otra pregunta. Nos hablaba también de los medios, mencionó usted los químicos. Químico me parece una palabra fuerte también. ¿Hablamos de medicamentos dentro de estos químicos? En efecto, algunos medicamentos o alguna otra sustancia que puede provocar precisamente la expulsión del huevo. Es decir, se puede dar a la mujer algún producto que puede ser incluso veneno, que puede ser incluso alguna otra cuestión de esa naturaleza que finalmente va a provocar la expulsión del feto. De cualquier forma, todos estos medios que nos ha comentado se escuchan graves y que ponen en riesgo la vida no solamente del producto, sino de la mujer que lleva ese producto consigo. En efecto, y déjame platicarte que el último, o bueno, de lo que nosotros hemos dividido como medio para provocar el aborto, también existen algunos vegetales, esos famosos tés, entre ellos el perejil, por ejemplo. Yo he visto, o bueno, conocido de asuntos que se utiliza perejil preparado de tal manera que permite la expulsión del feto. La ruda, que se conoce también, y algunos otros vegetales que existen en la naturaleza y que también son utilizados para lograr el aborto del producto. También importante resaltar que nuestro invitado está mencionando los medios que la gente normalmente usa. De ninguna forma son recomendaciones, ni le estamos comentando qué puede usted usar para llegar a un aborto. Es simplemente la experiencia de lo que usted en la práctica ha visto o se conoce jurídicamente que la gente ha llegado a usar para cometer un aborto, juez. Ciertamente, Luis Carlos, es parte de la práctica que nosotros llevamos día a día, bueno, que vemos día a día. Por fortuna quiero también establecer
no es un gran número de asuntos que tenemos respecto de este delito, pero sí habrá 2 o 3 al año más o menos en los juzgados que yo he estado. ¿Cuándo podría haber una excepción? ¿Cuándo sería el caso de que de esta conducta no fuera punible, juez? Sí, lo voy a expresar en términos lisos y llanos. Cuando sea resultado de una conducta culposa de la mujer. ¿Qué quiere decir? Cuando la mujer, sin darse cuenta, se resbala de las escaleras, cuando tiene un hecho delictuoso, de tránsito de vehículo, y aunque ella sea la aparente responsable de la conducta de haber chocado, y si de estos ejemplos que pongo se trae como consecuencia la expulsión del producto, pues no puede castigársele a la mujer, ¿no? Fue una conducta culposa, ella no previó ese hecho, ese resultado, no le es imputable para ella el hecho de que expulse el producto. Por razones de política criminal se podría decir pues que ya prácticamente ella, a lo mejor deseando o seguramente deseando a su hijo, pues ya el castigo lo llevó como consecuencia de la conducta culposa al haberlo perdido. En esos casos no se le impone ninguna sanción. Para que en casa lo puedan entender un poquito más claro, sería válido decir que cuando esta madre no tenía la intención de cometer esta conducta. Efectivamente, no tenía la intención de cometer esta conducta, sin embargo, un descuido, un acto imprudente de su parte, a lo mejor jugar fútbol, por decir, o cuestiones de esa naturaleza, en esos casos no aplica ninguna pena para ella. Ni, dice usted, jugar fútbol, ni estando parada a la orilla del campo y que recibiera el balonazo. ¿La persona que se lo dio tendría alguna consecuencia? Pues fíjate que ahí era un deber de cuidado, desde mi punto de vista, que ella misma debió haber observado exactamente. No tenía que hacer absolutamente nada cerca del campo de fútbol, porque corría el riesgo no solamente de recibir un balonazo, sino a lo mejor de que algún jugador pues la arrollara y provocara el aborto. También, desafortunadamente, tenemos otra conducta, otro tipo penal, que es la violación, y que en ocasiones la mujer que sufre esta agresión sexual pues queda embarazada. Cuando esto sucede, ¿el aborto es punible? ¿No es punible? ¿Qué sucede, pues? En estos casos, cuando la preñez resulta de un acto delictuoso, no solamente de la violación, sino una fecundación a través de medios clínicos, contra la mujer, obviamente, en estos casos la ley prevé la autorización de un aborto. ¿Qué situación tan difícil para un juez estar ante la petición de la mujer para que se le autorice el aborto? Porque esto puede abortar previa autorización del juez. ¿Qué quiere decir? Se da un hecho delictuoso, violación, vamos a circunscribirnos en esa figura. Se da ese hecho delictuoso, como consecuencia de ello, da lugar a que la mujer quede embarazada, pero ella dice, yo no quiero tener a este bebé, este producto, yo no quiero tener porque es consecuencia de algo que yo no quise. Entonces acude ante el juez y en esas condiciones el juez puede autorizar. Decía yo que debe de ser una de las circunstancias más difíciles para los juzgadores que hagan solicitudes de esa naturaleza, porque el juzgador tendría que resolver en un momento dado respecto de la privación de la vida de una persona. Te platicaba yo hace unos minutos que en el penúltimo distrito donde estaba yo, en Huejutla, sí tuve una solicitud en ese sentido. Tuve la fortuna de platicar con la mujer que resultó víctima de este hecho delictuoso y platicó conmigo, aparentemente se mantuvo en la misma idea de abortar. Sin embargo, pasó el tiempo y ya no regresó al juzgado a requerir la autorización para ello, porque no puede autorizarse un aborto en cualquier momento. Si tiene 8 meses la mujer, pues evidentemente un aborto a esas alturas puede poner en riesgo la vida de la mujer y del producto también. Entonces la ley hace un acotamiento. Sí te autorizo si es producto de una violación, pero si además la autorización y el aborto se practique o se verifique hasta 90 días después de la concepción. Ya más de ese tiempo, ya la ley no permite, porque precisamente se pretende preservar tanto la vida de la mujer como la vida del producto. Me surgen, y seguramente en casa surgen muchas interrogantes,
de lo que nos acaba de comentar y del ejemplo en particular. Sucede que a esta persona que tiene 90 días para ejercer su derecho y decirle al juez, como es producto de una violación, yo sí quiero abortar. El juez se ve obligado a escuchar a algún médico, hay alguna parte médica que determine, juez, si tiene menos de 90 días, juez, si es viable el aborto. Sí, incluso el juez debe de hacerse llegar de todas esas opiniones precisamente para estar en posibilidad de ordenar o de autorizar ese aborto. Y además el juez tiene la obligación de mandar a la mujer a que se le dé una atención psicológica, médica y todo para efecto de que cuando ya decida en definitiva abortar, pues ella tome la decisión que estime conveniente. Pero todas esas precauciones deben de ser tomadas en cuenta por el juez, con una salvedad más en el sentido de que deberá acreditarse el delito de violación, aunque no se sepa quién, pero si está establecido, si está demostrado en la etapa de averiguación previa que existió esa figura delictiva de violación, se puede autorizar en esos casos, aun cuando no se tenga la certeza de quién es el probable responsable. Nos comentaba en este ejemplo que vivió en Huejutla, de esta mujer que se acercó a usted con la intención de abortar al ser el producto resultado de una violación y que después ya no se acercó a usted. ¿Qué hubiera sucedido si ella buscó llevarlo por la vía legal, pero en algún momento dijo, no quiero hacer el trámite, y resulta que cualquier día la encontraban llevando este aborto por algún medio clandestino? Ahí yo creo que la mujer incurriría en el delito de aborto, en esas condiciones. Y fíjate qué buen planteamiento acabas de hacer. Yo voy ante el juez o ante el Ministerio Público, que también puede autorizar un aborto según la etapa del procedimiento, y por alguna circunstancia o no se lo conceden, o no tiene la paciencia necesaria, o no reúne los requisitos para que se le autorice tal evento, y ella decide, bueno, pues entonces yo me lo hago por mí mismo. Estaríamos ante la presencia de un aborto consentido. Ella se procura, o procurado según, si acude a un médico clandestino, bueno, pues también daría lugar a la comisión de un hecho delictuoso de aborto. Y no podría alegar que el producto que se hizo expulsar o que se hizo abortar es consecuencia de una violación, al no haber seguido los pasos que la ley señala. No se puede amparar en este derecho que le está otorgando. Yo creo que en estos casos no. Gracias, juez. Al regresar al tercer corte de nuestro segundo corte, tendremos a los estudiantes de la Universidad Privada del Centro con sus preguntas. Yo le invito a que no le cambie, estamos hablando de derecho. Continuamos. El grupo de edad que concentra la mayor tasa de abortos es precisamente las jóvenes, siendo más elevada entre las mujeres de 20 a 24 años. Gracias por continuar con nosotros. Si usted nos acaba de sintonizar, estamos hablando de aborto con el juez Esteban Espinosa. Muy ameno el tema de hoy, muy difícil. Si usted está en casa y tiene alguna duda, algún comentario, 790-92 es nuestra línea de contacto. Redes sociales Facebook y Twitter están a su disposición. Pues bien, juez, como lo anunciamos desde el inicio de nuestro programa, le toca el turno a nuestros invitados en el estudio, estudiantes de criminología de la Universidad Privada del Centro, y vamos a comenzar con Jocelyn. Jocelyn, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. ¿Cuál sería tu pregunta, por favor? Mi pregunta sería, ¿cuál es la estadística sobre el aborto aquí en el estado de Hidalgo? No la conozco con exactitud, Jocelyn, pero la práctica me permite decir que es una estadística mínima, es un número de asuntos, no sé, seguramente el 2% o 1% más o menos. Gracias, Jocelyn. Socorro, buenas tardes. Gracias por compartir este espacio con nosotros. ¿Cuál es tu pregunta, por favor? ¿Qué posibilidades hay que se despenalice el aborto en el estado de Hidalgo? ¿Qué posibilidades hay de que se despenalice el aborto? No veo yo que exista alguna iniciativa en ese sentido por el momento. Es un tema muy sensible. Es un tema muy sensible, por eso en un principio quería yo establecer cuál sería el tema que íbamos a ocupar, pero
ya en la práctica, y es algo que no podemos evitar, ¿no? Es una corriente que nuestro vecino del Distrito Federal se está llevando la práctica muy común ahora, y evidentemente los estados del centro seguramente deberán tomar alguna decisión al respecto, pero que yo sepa no hay alguna iniciativa en el Congreso precisamente para despenalizar esta figura. Respecto a esta pregunta y lo que usted nos comenta, sí, estamos a 1 hora, a 45 minutos de un espacio territorial donde el aborto es una práctica consentida. Así es. ¿Es legal, se puede que una mujer que está domiciliada en el estado de Hidalgo acuda a un centro en el Distrito Federal y realice esta práctica? Yo creo que, decías tú, y entiendo que este programa va a ser visto por muchos, está siendo visto por muchas personas, casi el mismo auditorio que el Mundial, pero sin que quiera decir que es una recomendación o algo, pero simple y sencillamente la figura delictiva no establece. Alguien muy cercano a mí me dice: es que tú eres muy cuadrado. No, yo no soy cuadrado, el que es cuadrado es la ley, y la ley no dice si vas a abortar al Estado de México, Distrito Federal, Guanajuato, serás también castigado. Como no dice así, nosotros no tenemos por qué hacerlo. Recuerda también que nuestra ley se aplica territorialmente. Este Código Penal, dice en los primeros 5 artículos del Código Penal, este Código Penal será aplicable para los hechos que sean cometidos dentro del Estado. Si alguien practica una conducta de esta naturaleza fuera del Estado, evidentemente no tendríamos nosotros forma de aplicarlo. Bueno, y sucede que Hidalgo está muy cerca del Distrito Federal, a diferencia de otras entidades que quisieran hacerlo de personas de otros lugares, pues bueno, en el estado de Hidalgo se da esa facilidad por la cercanía. Así es. Gracias, juez. Paola, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. ¿Cuál es tu pregunta, por favor? En el caso de que una mujer se encuentre privada de su libertad, ¿qué probabilidades hay que ella se practique un aborto lícitamente? ¿Que se encuentre privada de su libertad? Sí. ¿Por qué está privada de su libertad, Paola? Está recluida. Hablamos de mujeres que se encuentran dentro del cerezo. Puede ser sancionada si ella misma se provoca el hecho delictuoso. Es decir, está privada de su libertad por cualquier otra causa, por un homicidio, por un robo, por un fraude, por cualquier otra causa. Dentro del penal resulta embarazada, no es producto de una violación, es una relación sexual consentida, se embaraza, pero ella estima que no debe continuar con el embarazo y decide procurarse a sí misma el aborto. En estas condiciones, esa conducta sí es castigada por la ley. Gracias. Así es. Gracias, Paola. Naxieli, buenas tardes, gracias por compartir este espacio con nosotros. ¿Cuál es tu pregunta, por favor? Buenas tardes. Bueno, mi pregunta es, en un juicio oral, ¿qué tanto peso tendría un dictamen en criminología? ¿En un qué, perdón? Juicio oral. En los juicios orales, Ajá. ¿qué tanto peso tendría un dictamen en criminología? Ese dictamen en criminología, ¿qué es lo que nos va a decir? ¿Por qué lo hizo? O sea, todos los factores de por qué lo hizo la mujer. Bien, en los juicios orales o en cualquier otro juicio, o el tradicional como le conocemos al que aplicamos ahora, hay quien le dice el nuevo juicio o el juicio antiguo o viejito. Nosotros estamos aplicando el vigente, el que está ahorita, ya después vendrá los juicios orales. Pero las razones por las cuales exponga, nos arroje ese estudio criminológico, ¿sí es? ¿Así es? ¿O cómo dijiste el dictamen? ¿En criminología? En criminología. Puede influir, desde mi punto de vista, y estamos hablando de un caso hipotético, para efectos de la aplicación de la punibilidad. Porque tenemos un aborto atenuado, Luis Carlos, queridos amigos, tenemos un aborto atenuado cuando la mujer se provoca ese aborto por cuestiones para evitar la exclusión social, así dice la ley. Si el estudio criminológico me dice que la mujer realizó esa práctica para el efecto de que no sea excluida de su núcleo social, porque es una niña conocida, hija de familia, decidió practicarse el aborto, entonces en esos casos sí se castiga, pero con una pena atenuada. Okay. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Juez, respecto a lo que usted dice, me surgen un par de preguntas, quizás en casa las compartan. Hablaba usted de
de su entorno social, de una niña de familia. Hoy en día también tristemente llega a suceder que hay niñas de 9, 10 años, 10, 11, 12, violentadas sexualmente. Además de que fue producto de una violación, esta minoría de edad les ampara de alguna forma para llegar a un aborto. Sí, por supuesto. Recuerda que por las reformas del 2013, de agosto, si mal no recuerdo, ahora la edad en la que se considera que puede ser víctima de un delito de violación, evidentemente sin el consentimiento legal o legítimo de la mujer, es hasta los 15 años. Entonces, si una persona tiene relaciones sexuales con una mujer y ésta queda embarazada y la mujer es menor de 15 años, sí puede, si así lo solicita, autorizarse un aborto en esas condiciones. Gracias, juez. También me surgía la interrogante, cuando una persona, cuando una mujer se hace el aborto en algún lugar clandestino, y hemos visto en muchas ocasiones en televisión que, bueno, no se realiza con el material adecuado, no se tienen los estándares que pueden decir todo va a salir bien. ¿Qué relación con este hecho, con el delito en sí, tiene la persona, ese tercero, que está provocando este aborto? Yo lo identifico como el abortador. Si el abortador tiene conocimientos de medicina, ya sea porque es médico, porque es enfermero o enfermera, porque es estudiante de medicina, aplica, además de las sanciones que la ley señala para este delito, aplica también una suspensión para autorizarlo para ejercer la profesión que él realiza usualmente. Es decir, si utiliza su profesión para realizar las prácticas de aborto, la ley, además de castigarlo con una pena de prisión, con multas, como una medida de prevención, le impide que siga ejerciendo la profesión que él profesa. Gracias, juez. Pues bien, toca el turno de Jorge. Jorge, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es tu pregunta, por Hola, favor? buenas tardes. Bueno, mi pregunta es hacia usted. ¿Usted qué opina sobre legalizar el aborto? Tomando en cuenta que a causa de que el aborto no está legalizado en Hidalgo, muchas jovencitas se van a clínicas clandestinas y por ende llegan a morir. Y también tomando otros factores como la economía, hay muchas personas que ya no cuentan con el dinero o con la economía suficiente para sostener otro hijo. ¿Usted qué opina sobre eso? Bueno, en el último de los casos que acabas de mencionar, Jorge, hay una sanción atenuada para la mujer, prevista por el 157, dice, cuando por extrema pobreza una mujer llegue a abortar, las penas son menores, esto es de 3 meses a 2 años. ¿Qué quiere decir? Son 10 hijos, son en una comunidad alejada, evidentemente el marido a lo mejor campesino, jornalero, ya recibir a un 11º hijo resulta un poco difícil para la mujer y se practica un aborto. En estas condiciones y en estos casos particularmente se comete el delito, sin embargo la pena es menor. Pero tu pregunta, sobre todo la primera parte, resulta muy interesante porque finalmente es justamente lo que la discusión que existe a nivel nacional. Dice, oye, es que como consecuencia de la no autorización del aborto hacia las mujeres, se está trayendo como consecuencia no solamente la pérdida del producto, de la concepción, del embarazo, sino en ocasiones por la práctica inadecuada, con instrumentos a lo mejor no preparados o con personas inexpertas, pues trae como consecuencia también la pérdida de la vida de la mujer. Pero justamente es en lo que se centra la discusión. ¿Qué tanto la mujer puede disponer de su vida? Porque eso es el argumento autoral que algún grupo de la sociedad dice, a mí déjame disponer de mi vida que yo sabré cómo lo hago, de mi cuerpo. Y la respuesta que dan algunos es que puedes disponer de tu cuerpo, pero no del que ya llevas dentro. Porque si coincidimos, como coinciden algunos médicos, en el sentido de que ya hay vida desde el momento que ya se forma el huevo o cigoto, entonces ya se puede hablar de la existencia de una persona más. Y es donde dicen, dispón de tu vida, pero no lo que llevas dentro. Entonces, en mi forma muy particular respecto de la autorización del aborto, tendría yo que reservármela porque sería un poco responsable hacer una inclinación hacia alguno de los dos extremos que se están manejando.
Para mí es muy respetable las dos posturas, respetar la vida de las personas, respetar el cuerpo de las personas, de las mujeres, pero también respetar la vida. Dice un médico, a propósito de una marcha que hubo el día de ayer en apoyo a unos médicos de Jalisco, no sé dónde, dice, los médicos nos preparamos para procurar la vida, no para privar de la vida a las personas. Entonces, a lo mejor un médico con esa ética no podría, ningún médico, aunque estuviera autorizado, no podría privar de la vida a un ser que ya se formó, aunque sea por días. Entonces, te digo, es una discusión muy en boga que está en nuestro país, pero yo sí quisiera reservarme mi opinión respecto de cuál sería mi punto de vista particular. Pero es interesante lo que dices, Jorge. Gracias, Jorge. Gracias, juez. Llega el momento de hacer una nueva pausa. Yo le invito a que nos llame 790-92, nuestra línea de contacto. Ya sabe, participe con nosotros y se puede ganar uno de los paquetes que rifa nuestra producción. No le cambie, estamos hablando de derecho. Continuamos. Entre 2009 y 2011, 679 mujeres fueron denunciadas por el delito de aborto en el interior de la República. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando de aborto con el juez Esteban Espinosa. Además, permítame invitarle a que si usted no ha visto algún programa de Hablando de Derecho y le interesa verlo nuevamente, está en nuestro canal de YouTube, Hablando de Derecho. Ahí búsquelo y encontrará todos los programas pasados de esta producción. Juez, muy interesante este tema de aborto, preguntas que seguramente nos quedarán pendientes, y para que no nos queden más pendientes, me surge como interrogante también, ¿qué sucede con la mujer que dice mi estado de salud no me permite desarrollar un embarazo porque tengo alguna cuestión física que pondría en riesgo mi vida? ¿Se vale? ¿Es válido este aborto? En esos casos excepcionales y contando con el aval de médicos especializados, certificados y demás, se puede autorizar también el aborto. Incluso cuando no solamente la mujer esté en riesgo, sino cuando la vida del producto esté en riesgo. Muchas veces se produce lo que conocemos como un embarazo extrauterino, es decir, que este huevo del que hablamos no se pega en el interior de la cavidad donde debe de estar, en el útero, y se pega en la parte de afuera. Estamos hablando de un aborto extrauterino, de un embarazo extrauterino que no va a tener un desarrollo normal, que necesariamente se tiene que interrumpir el embarazo porque ese nunca va a fecundar de manera normal, por así debe de ser, por así decir. En esas condiciones se autoriza el aborto. Y en las condiciones en las que tú me dices, oye, ¿sabes qué? Es que yo no me puedo embarazar o no puedo llegar a un feliz término de este embarazo porque de ser así puedo tener alguna implicación que pone en riesgo mi vida. Si esa circunstancia está justificada o está demostrada dentro de los expedientes, también hay posibilidad de que el Ministerio Público o el juez, según el caso, lo autoricen. También hemos escuchado casos en el andar de la vida que dice la mujer, es que yo nunca supe que estaba embarazada. Sí desarrollé esta actividad y quizás una mujer embarazada que lo sabía no la podía desarrollar, pero en mi caso yo nunca supe que estaba embarazada. Así es. ¿Eso llega a ser algún atenuante para un caso de aborto? Yo creo que incluso sería no solamente un atenuante, un excluyente propiamente, pues no tenía conocimiento de que estaba realizando una práctica respecto de la cual debía y estaba obligada a tener cuidado si tuviera conocimiento de que estaba embarazada, pero como no tuvo conocimiento, pues, y si verifica esa conducta que después le trajo como consecuencia un aborto respecto de un embarazo que no conocía, pues yo creo que no le traía ninguna consecuencia penal. Muy bien. Gracias, juez. Toca el turno de nuestros invitados a Antonio. Antonio, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es tu pregunta, por favor? Gracias, señor juez, buenas tardes. Mi pregunta es esta. ¿Usted cree, o más que nada dentro del estado de Hidalgo, se genera un impacto social al no ser legalizado el aborto? ¿Y cuál sería este impacto? Sobre todo, más que nada, quisiera enfocarme puesto a que en un futuro hay un gran número de abandono de niños y probablemente, pues no sé, quizá me pueda decir que otro impacto dentro de la sociedad pueda generar el no legalizar el aborto dentro del estado de Hidalgo.
Sí, bueno, hablamos de nuestra entidad porque aquí estamos viviendo, pero esto genera un impacto creo que a nivel nacional. Pero platicábamos fuera de cámaras hace unos minutos respecto de, para evitar precisamente el abandono de los niños. Y alguien decía, bueno, vamos a platicar un poco de política criminológica o política criminal, quien le llama también. Yo creo que aquí el Estado tiene un actuar fundamental para efecto de evitar los niños desamparados, abandonados. Hay un asunto en un juzgado donde estoy ahorita precisamente en donde depositaron a un recién nacido en un basurero y a la postre murió esta persona, ¿no? Este niño. Justamente yo creo que valdría la pena verificar si los métodos de adopción ahora son breves, si es que se pueden tomar como una medida alternativa, porque a lo mejor dice, yo fui víctima de violación, pero el método, ya me di cuenta o vengo a pedir que me autorice un aborto, pero ya tengo 4 meses, ya no puedes. Entonces pensar en que ese producto lo deposite en algún lugar establecido para ello y se pueda adoptar de manera breve y sin problema para la mujer. Gracias, Antonio, y gracias a todos los estudiantes de la Universidad Privada del Centro. Ha sido un gusto que nos acompañen el día de hoy. Gracias a sus autoridades que nos acompañan aquí en el estudio por las facilidades que les dieron para acompañarnos el día de hoy. Y sobre todo gracias a usted, juez, que nuevamente nos vino a compartir un poco de lo que sabe, mucho de lo que sabe, y seguramente a enseñarnos mucho, resolvernos muchas dudas que teníamos. Con mucho gusto, Luis Carlos. Yo estoy verdaderamente agradecido con la oportunidad de que me invites aquí y aquí estaré las veces que sea. Y con los jóvenes, por supuesto, seguramente quedan muchas inquietudes, pero van a tener tiempo, jóvenes, para abundar en este y en otros muchos más temas. Muchas gracias por sus preguntas. Esta es su casa y esperamos tenerlo nuevamente por aquí. Gracias, Luis Carlos. Gracias sobre todo a usted que nos acompañó en un programa más de Hablando Derecho. Yo le invito a que el día viernes escuche Hablando Derecho Radio en punto de las 11 de la mañana por la frecuencia de 98.1 en la conducción del licenciado Gustavo González. Le espero el próximo lunes, 18 horas, Canal 3. Se despide de ustedes su servidor Luis Carlos Gutiérrez, no sin antes recordarle que la justicia no se mide ni se pesa. Buenas tardes.